Doc. Ya, si yo tengo aquí exactamente 17. Pero bueno, listo. Entonces avancemos para recuperar el tiempo perdido. En todo caso, a los que faltan, que díganles al tema de las fallas, porque como todo esto, este trabajo nosotros lo estamos reportando a la dirección del programa y a auditoría, que sepan que igual les pueden aplicar el tema de las fallas, que ojalá no se dé. Bueno, a ver, la última clase que tuvimos, yo les había sugerido una pequeña tarea, ¿no? Que vieran o encontraran, investigaran algún concepto de ley, porque nosotros estamos hablando de eso, de la ley en todos sus aspectos, su origen, su desarrollo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, es bueno tener en cuenta que la ley nuestra, que es una ley escrita, solamente existe, superado ciertas etapas, ¿no es cierto? Esas etapas ustedes las han visto en derecho constitucional, como es la promulgación. La promulgación es promulgada, no existe, puede que tengamos interés en una determinada ley o algún gobernante o algún parlamentario tenga interés en promulgada, esa ley no existe como norma jurídica. Y la promulgación sabemos que, ¿en qué momento se produce la promulgación de la ley? ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie ¿Con lo la firma recuerda? del presidente? No, ¿Con la esa es la, firma del presidente? esa es la ¿La sanción. sanción? La firma del presidente es la sanción. ¿Cuándo se entiende promulgada? ¿Mm? Cuando pasan todos los debates ¿En en el el Congreso. Congreso? No, esa es la aprobación del Congreso, ¿no es cierto? Luego aprobar el Congreso en todos los debates, a veces 4, a veces 8, pasa a sanción presidencial, el presidente la sanciona con su firma. ¿Y de ahí para dónde se va? ¿Ah? Publicarse en el La diario promulgación, no se olviden de esto, es un principio muy antiguo en nuestra legislación, es la publicación en el diario oficial. ¿Sí lo recuerdan? Es la publicación en el diario oficial. El diario oficial, imprenta nacional, sale todos los días, incluyéndose los sábados, y cuando... Doctor, ¿aló? Hola. Sonido, La señal. ¿Sí? se le fue la señal al ¿Se le profe. fue? Ay, ay, apenas ay, le está yendo espérate la un señal poquito. y se le escuchó. ¿Y qué pasó? Ahí nos perdimos. Que se fue la señal. Se Ya, fue el ya audio. está. Ya No, regresó. no, ¿Regresó? Sí, Ya. señor. Ya, listo, sigamos. Alcanzaron a escucharme esa idea que, como les digo, es de derecho constitucional, tener claro en qué momento una ley es obligatoria. La ley es obligatoria cuando es publicada en diario oficial. Y el diario oficial es una publicación que hace el Ministerio del Interior a través o por intermedio de la imprenta nacional. Si las leyes salen ahí, puede que en cualquier otro periódico, El Tiempo, El Espectador, hagan referencia a que el presidente firmó, a que se promulgó tal ley, pero es obligatoria, en la forma que ahora lo vamos a recordar un poquito, cuando es publicada en el diario oficial. Miren, por si no lo han visto o más adelante cuando lo lleguen a ver en derecho constitucional, esto de la promulgación de la ley, me gustaría que los que tengan el código por ahí a la vista, ¿no? Y si el código lo tienen a la vista, van a ver que en el artículo 10 del Código Civil dice subrogado, por tal y subrogar significa reemplazar. Y ahí va a aparecer una sigla, CDRPM. Uy, 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 parece sigla a un partido clandestino. No, eso significa Código de Régimen Político y Municipal. Código de Régimen Político y Municipal. Mira, ese es un código, yo diría casi tan antiguo como el Código Civil, porque es del año 1913. Y está vigente ese código en varios aspectos, y en lo que por ahora nos interesa, está vigente en lo que tiene que ver con esto que estábamos hablando, con la promulgación de la ley. Ahí nos dice que la ley se entiende promulgada una vez publicada en el diario oficial. Agrega algo más ahí por si están leyendo o van a leer esa referencia. Dice que rige 60 días después de su publicación. Eso a veces aplica, pero en la práctica ya no más. Dice, la ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su observancia principia 2 meses después de promulgada. Le repito, no, que modernamente, ¿qué se hace? Es la propia ley la que establece su época, su fecha de vigencia. La propia ley. Por ejemplo, algo que ustedes van a estudiar más adelante, el Código Penal. Cuando se promulgó el Código Penal, el propio código dijo, este rige un año después. Otro código que también van a estudiar ustedes, el Código Contencioso Administrativo, la propia ley dijo 6 meses después. Bueno, así hay varios, incluso uno ya muy cercano y que yo les he mencionado muchas veces, el Código General del Proceso. El Código General del Proceso es del año 2012 y realmente aquí se empezó a aplicar a finales de 2014. Pero tener en cuenta, para que eso pase, tiene que haber sido publicado en el diario oficial, de lo contrario no es ley.
Concepto de ley. Hay muchos. Por ahora y para no rebuscar por ahí, porque cada tratadista tiene su concepto de ley, miren lo que dice el artículo 4 del Código Civil. Ahí hay un concepto de ley. Revolquemos un poquito ese. Ahí el artículo 4 del Código Civil dice algunas cosas en las cuales estamos de acuerdo y otras que vamos a ver qué opinan ustedes, ¿no? Miren, Artículo si tienen, cuarto, definición de ley. léalo, uno que esté por ahí lo lee, por favor. Ley, Cuarto del ¿quién Código lo va a Civil. leer? Sí, léelo. Artículo cuarto, definición de ley. Ley es una declaración de voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Bueno, eso es lo que dice el artículo 4, pero ahí tiene varias cosas. Algunas sirven, ¿sí? Por ejemplo, la finalidad, la parte final del artículo, dice el carácter general, digamos, la finalidad de la ley, dice artículo, es mandar, prohibir, permitir o castigar. Sí y no, no nos gusta que el objeto de una ley sea castigar. Cuando ustedes estén en criminología, en el derecho penal, van a ver que momentáneamente, a ver, por favor, me ponen cuidado, o cerramos los micrófonos y si los abrimos cuando vayan a hacer alguna pregunta, no hay problema, ¿sí? Entonces, porque te dice la ley, mandar, prohibir, permitir o castigar. Mandar sí, prohibir también. Permitir excepcionalmente, hay leyes permisivas. Y por último dice castigar. Bueno, el Código Penal es un manual de castigos, pero siempre los penalistas y los criminólogos dicen que la finalidad de la ley debería ser resocializar. Sí, es un mito tal vez, pero bueno, ojalá que alguna vez se logre que la ley penal tenga por finalidad última resocializar, es decir, si mandan un año o los que sea una persona por haber cometido un delito, al final salga resocializado. Pero bueno, manejemos ese concepto de ley, ¿no es cierto? Concepto de ley. Claro, la regla general es que la ley mande, es decir, ordene, diga que hay que hacer tal cosa, ¿sí? Pero, como ustedes creo, en la clase de Derecho, de Introducción al Derecho, ya manejan el concepto de derecho subjetivo. ¿Alguien se acuerda de lo que es un derecho subjetivo? ¿Voluntarios que opinen? ¿Ah? Derecho subjetivo. Yo sé que el doctor Davis les ha explicado lo que es un derecho subjetivo. ¿Algunos se acuerdan? Es que yo les No, voy a dar señores, hasta el momento no lo hemos visto. No, ya. Mira, yo doy un concepto de derecho subjetivo que de pronto no es un poquito agresivo. Yo digo, el derecho subjetivo es tómelo o déjelo. Eso es el derecho subjetivo. La posibilidad de actuar, eso es el derecho subjetivo. El Código Civil es un conglomerado de derechos subjetivos. Cojan cualquier elemento del Código Civil. Matrimonio, ¿quién te obliga a casarte? Bueno, a menos que el suegro te ponga el revólver en el espinazo, pero nadie, el que quiere se casó, el que quiere vive en unión marital de hecho, el que quiere engendra un bebé para tener un hijo, el que quiere adopta, el que quiere es propietario porque compra algo. Mira, y podríamos hablar un rato largo de derechos subjetivos que te da la ley. Tómelo o déjelo. Si yo quiero ser propietario y tengo plata, compro una casa. Si quiero arrendarla, pues la arriendo. Si no la quiero arrendar, ahí la dejo y ejerzo igual mi derecho de propiedad, ¿sí? Más adelante los contratos, el Código Civil y el Código de Comercio tienen un pocotón de contratos. Entonces, posibilidad de hacer algo. Ese es el derecho subjetivo. Y esos derechos subjetivos que están, como le digo, en su mayoría en el Código Civil, vemos que van a significar la posibilidad de hacer algo. Entonces, cuando es el artículo que tú leías hace un minuto, que dice mandar, prohibir, mandar, digamos, como consecuencia de algo puede mandar, ¿sí? Más que todo es permitir. Permitir que tú te cases, permitir que adoptes, permitir que contrates, permitir que compres, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito más allá, características generales de una ley. Hace algunos días, cuando empezábamos a hablar de esto, decíamos que una fuente de comportamiento social es la moral. La moral. Complicado definir moral, ¿no? Es como tratar de definir buenas costumbres, porque por ahí el código habla de buenas costumbres, ¿no? Pero ¿por qué traigo a cuento lo de la moral? Porque hay que diferenciar
Se está cortando, doctor. una norma moral, norma jurídica. Por ejemplo, Doctor Patricio, se está cortando. No se le entiende. Doctor Patricio, ¿se fue? sí, ¿Mejoró? nos quedamos en el inicio de ¿Mejoró, la mejoró, moral. mejoró? Se está cortando la Ya. señal. Ya. Lo que le podemos sugerir, doctor Espérate. Patricio, si quiere, sí. Perdón, Es que su conexión al parecer está presentando algún problema. Si quiere, usted puede cerrar su video, va a mejorar en algo y sí, la comunicación. listo, puede ser, déjamelo, tiki tiki. Ahí, ¿lo cerré a ver si mejora No, o no, no? ¿No? Sí, No, señor, le escuchamos. Doctor, en la parte inferior izquierda de la pantalla de su computador hay dos botones. Uno que es un micrófono y el de la derecha que es una cámara de video. Si usted pica en la cámara de video, él inhabilita la remisión de video por su canal. Se nos fue. ¿Mejoró? doctor, en la parte superior de su pantalla, en su imagen, ahí, si usted, ahí, déjelo ahí. Ahí ya lo bloqueó. ¿Ya? Sí, señor. Perfecto. ¿Ahí lo dejamos? Sí, Sí, perfecto. señor. Ya. Y estamos grabando, ¿no? Sí, señor, estamos grabando. Listo. Ya. Estoy aquí, no sé si, bueno. Ok, entonces, a ver, me decían que habíamos quedado en la... Les estaba haciendo una diferencia entre norma jurídica y norma moral, ¿sí? Le decía como ejemplo que todos los pensamientos religiosos tienen normas morales, pero la norma jurídica es otra cosa, ¿sí? Mira la diferencia fundamental. La diferencia fundamental es que la norma moral no es obligatoria. La norma moral va a ser obligatoria, siguiendo el ejemplo de las religiones, para el que profesa esa religión. En cambio, la norma jurídica, y volvamos a la definición que ustedes leían hace un minuto, la norma jurídica es obligatoria para todo el mundo. Y el que no cumple una norma jurídica es muy seguro que va a tener una sanción, ¿sí? Mira, ahí ya parte una diferencia. ¿Para qué? Para que entendamos que la ley será siempre una norma jurídica, una norma jurídica. A través de la historia, quizá un poquito los que recuerden lo que leímos del derecho chibcha, vean como muchos principios que en esa época fueron morales, luego se han ido con el andar de los siglos, transformando en normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. Entonces, primera característica de la ley es que es una norma jurídica. Segunda característica, en cualquier orden vamos a señalarle 3 o 4 características. Norma jurídica, general. ¿Por qué general? Porque la ley se hace para todo el mundo. A veces hay leyes que pudiéramos decir, no, es que esa ley a mí no me interesa. Bueno, por ejemplo, pensemos en la ley de arrendamiento. Si yo no soy arrendador ni arrendatario, no me interesa la ley de arrendamiento. Ah, pero un día arrendé. Ah, listo, me cogió la ley. Es obligatoria. La ley es obligatoria para todo el mundo. Ley de educación superior, la ley 30. Ah, bueno, si yo no tuve plata para ir a la universidad, no me interesa la ley 30. Ah, pero estoy estudiando en la universidad, entonces estoy sometido a la ley 30 aunque no la conozca. ¿Listo? Entonces, eso significa que la ley sea general, se hace para todo el mundo y sin excepciones, ¿sí? Entonces, norma jurídica, general, y aquí viene una característica, abstracta. Norma jurídica general abstracta. ¿Qué es eso de que la ley sea abstracta? Significa que la ley cuando se hace, no se discute, no se aprueba en el Congreso pensando en una situación determinada, sino pensando en un sinnúmero de situaciones que ya existan o que puedan llegar a existir, ¿no es cierto? Entonces, esa abstracción implica que el parlamentario, cuando es ponente de una ley,
No se trata de que él lo que quiere es que esa ley le sirva a él o a su compadre. Puede que sí le sirva a él y a su compadre, pero también le va a servir a todo el mundo que esté bajo el amparo de esa determinada situación jurídica. ¿Listo? Norma jurídica, característica 1. General, característica 2. Abstracta, característica 3. Abstracta en cuanto a que no se hace pensando en una situación, sino pensando en cualquier situación que exista o que llegue a existir, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, estas leyes que han salido con motivo de la crisis social en el país, la ley sobre restitución de tierras, las leyes sobre el desplazamiento forzado, la ley de víctimas, Bueno, eso no existía antes que se produjera esa situación. Pero cuando esas situaciones se han producido, vienen esa ley y los cobijan a todos, sin distinción de nombre, apellido o ubicación. Y la última característica que le vamos a señalar a la ley, primera, norma jurídica, segundo, general, tercero, abstracto, y cuarto, que la norma jurídica general y abstracta es obligatoria. La norma jurídica es obligatoria. Es decir, no es que yo diga, mira, como tú y yo vamos a celebrar un contrato, no, pasémonos por alto el Código Civil, el Código de Comercio y pongamos nuestras propias reglas. No. En los contratos, ya que si de los contratos puede ser, las partes pueden poner algunas cláusulas especiales a los contratos, pero no pueden pasar por alto las cláusulas o elementos esenciales de todo contrato, que ahí está la característica de la ley, ¿no es cierto? En un contrato de compraventa, por ejemplo, que es esencial, la cosa y el precio. Yo no puedo decir que sea compraventa si te digo, mira, te doy mi moto, pero no me pagues precio. Eso no es compraventa, eso puede ser donación, ¿sí? Entonces, las características esenciales de un contrato van a ser de cumplimiento obligatorio. Claro, si ese contrato de compraventa de la moto no tiene precio, es un contrato inexistente. Listo, entonces, concepto de ley, espero que quede claro. Norma jurídica, general, abstracta, de cumplimiento obligatorio. Esos aspectos los podemos encontrar en esa definición del artículo 4 del Código Civil. Otro aspecto es que aquí vamos un poquito caminando paralelo con algunos principios del derecho constitucional, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado en esa cátedra hablar de un principio que surge, una idea que surge después de la Constitución del 91, que es lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho privado. Constitucionalización del derecho privado. Cuando empezamos a hacer ahí unas divisiones al comienzo de este programa, aunque yo les dije no me interesan las clasificaciones, las divisiones, pero hay una más que clasificación, división que es bueno tener en cuenta. Derecho público y derecho privado. Derecho público, derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho procesal, derecho público, ¿sí? Y derecho privado, el derecho civil, el derecho de familia, el derecho comercial, bueno. Entonces, ¿por qué es importante esta frase que han manejado los teóricos de la constitucionalización del derecho privado? Claro, porque a partir de la Constitución del 91, se han introducido en la Constitución como texto fundamental normas que son o que eran siempre de derecho privado, pero ahora que tienen un rango constitucional. Quizá empezando en el orden de algunos artículos de la Constitución. Les menciono el artículo 5, el artículo 13, el artículo 42 para empezar, de la Constitución. ¿A qué se refiere? A la familia. Y que le está dando un rango constitucional. Y uno de esos artículos que les estoy citando es que el que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Más adelante, el artículo 44 de la Constitución. Los derechos del niño prevalecen por sobre los derechos de cualquier otra persona. Eso no estaba en la Constitución. Había unas protecciones genéricas a la familia, pero ahora entra en detalle. Protección a las personas de la tercera edad, en el artículo 46 de la Constitución. A la mujer cabeza de familia, por ahí en el 43, creo que está lo de la mujer. Entonces, todos esos eran principios que estaban solamente
vinculados al derecho privado, que había que ponerlo en movimiento, porque no eran derechos fundamentales. La importancia que eso esté ahora constitucionalizado es que tiene ese amparo constitucional a través de la acción de tutela, a través de la acción de grupo, a través de la acción de cumplimiento, todo lo que ha consagrado la Constitución para defender derechos fundamentales. Y miren, otro aspecto que es el derecho privado. Muchos de ustedes cuando nos presentamos me dijeron que son empresarios. Póngale cuidado al artículo 333 de la Constitución, que habla de los empresarios, de algunos de ustedes. Miren, eso no estaba en la Constitución nunca. Dice, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, entonces, ¿qué? La actividad económica, la privada, la del que vende arepas en la esquina, la que tiene un chucito por ahí, que vende cualquier cosa, es una actividad privada que está protegida por la Constitución, o sea, constitucionalizó la actividad comercial privada. Entonces vemos eso, cubre, y podríamos también hablar mucho sobre lo que hemos llamado la constitucionalización del derecho privado. Muy bueno, porque ahora entonces tiene protección de la Constitución, y si hay un tema que se están vulnerando los derechos de una persona en la tercera edad, de un niño, acción de tutela, se están violentando algunos derechos fundamentales de la familia, acción de tutela, ¿sí? Acción de tutela. Que el medio ambiente que está de moda, muchachos, acción popular. Y si son varios, acción de grupo, que es una forma de la acción popular. Entonces, es importante ver cómo nuestra Constitución se puso al lado de las constituciones modernas, ¿no? De introducir en el texto superior aspectos que antes se consideraban exclusivamente de rango privado o de iniciativa privada, ¿sí? Entonces, retomando ahora ya el tema sustantivo de la ley, ¿no? Veamos esto. En el aspecto de la ley, ya dejando de lado la definición, la promulgación misma, el contenido, el concepto, vamos viendo los efectos de esa ley. Los efectos de esa ley. Vamos a seguir mirando algunos artículos del Código Civil. ¿Tienen por ahí el artículo 18 del Código Civil? ¿Qué dice ese artículo 18? Ajá. Obligatoriedad de la ley. Dale, Artículo 18. La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. Claro, es el principio absoluto de la obligatoriedad de la ley. Como estamos hablando ahora de los efectos, vamos a hablar un ratico de los efectos. Entonces, el efecto es para todo el mundo, nacionales y extranjeros. De pronto más adelante les anticipo un concepto que yo sé que ustedes lo van a entender, y si no lo entienden, pues preguntamos, ¿no? Cuando más adelante estudio en una rama del derecho que es muy importante, el derecho internacional, hay una figura que viene del derecho romano, pasó al derecho español, bueno, se llaman los fueros, con F de Francia, los fueros. ¿Qué es esto de los fueros? ¿Sí? Privilegios. Excepcionalmente hay personas que tienen fuero. Oigan, hemos visto todo el lío que se armó el año pasado, fundamentalmente cuando se referían a los aforados, los que habían cometido delitos, que habían metido los pies y las manos y que querían un tratamiento especial porque tenían fuero. Y se habló durante muchas semanas de los aforados. Aforados, entonces, claro, un tratamiento privilegiado, especial. No van a estar sometidos a, digamos, a la justicia ordinaria, por ejemplo. Sí, cierto, parlamentarios, expresidentes, ex altos funcionarios, tienen un fuero. No sé si han escuchado hablar del fuero diplomático. Claro, los diplomáticos quedan sometidos a una legislación especial, que son tratados internacionales, o en casos especiales, ¿sí?, a las leyes de su país. En ciertos casos no hemos estado de acuerdo con eso, pero lo dicen tratados internacionales. Claro. Una vez, ustedes que leen la prensa, un señor iba en el carro diplomático de una embajada extranjera, tranquilo, no voy a decir cuál, yo sé que ustedes se van a dar cuenta de cuál, y resulta que en la maleta de su carro llevaba un excelente cargador de cocaína. Escándalo. Ah, no, pero
como esa embajada era y sigue siendo muy poderosa, dijo, no, ese señor lo echamos para nuestro país y allá que lo juzguen. Allá lo juzgaron y le aplicaron, creo que una sentencia de 16 meses. Aquí hubiera sido de 16 años. Bueno, es un ejemplo que le estoy dando de lo que no se debe hacer en cuanto a abusar de los fueros. De hecho, Fuero parlamentario, sí. Fuero, digamos, de los magistrados, listo, perfecto. Fuero diplomático, bien, ¿sí? Hay otro fuero que tiene los altos rangos de la iglesia. Fuero eclesiástico, se rigen por el código canónico. Y también el fuero militar. Hay una rama del derecho que es la justicia militar. Claro, eso demuestra que hay un rango de personas, de casta, que es la casta militar, que está sometida a su propia legislación. ¿Sí? Y eso está aprobado, es una ley de la República, nos guste o no nos guste, tiene su legislación, pero, para actos de servicio, para actos cometidos en el servicio, ¿ya? Es decir, en un enfrentamiento militar, se someten al Código de Justicia Militar, ¿ya? Pero si ese militar fue, por ejemplo, se robó, ¿cómo dice esto que hay ahora? Participó en la azonada de un supermercado, no, pues señor, venga para acá, usted me lo juzga después penal, ¿sí? Entonces, actos cometidos en acto de servicio están sometidos al fuero militar, a la justicia militar. Vean, esas son las excepciones a ese artículo 18 que ustedes acaban de leer, ¿sí? Cuando por dicen ejemplo, tanto para nacionales como para extranjeros, ¿sí? Entonces, las excepciones son esos fueros, no más esos fueros. ¿Preguntas sobre ese tema? en ese caso del fuero militar, fue el caso que se le aplicó al chico este que asesinaron en la 19, se me olvidó, el muchacho Sí, que... Dylan. Porque fue un acto dentro del cumplimiento del servicio de la fuerza militar, de la fuerza pública, por ende entra a juzgarlo la penal militar, y pues porque va cabido dentro de ese fuero, ¿no? Claro, eso es lo que las organizaciones de derechos humanos acá han debatido y se sigue debatiendo. Efectivamente, el hombre que disparó lo hizo con su uniforme militar, con su chapa militar y todo lo demás. Lo que va a ser objeto de discusión ante la justicia penal militar es si obró como las reglas militares le dicen, ¿sí? Porque lo que he leído señalan que las tales bombas esas tienen que ser disparadas en forma parábola, la palabra parábola, es decir, que tiene que salir, hacer como una U al revés y caer. Entonces parece que la irregularidad que cometió ese soldado o policía es que disparó, por decirlo así, en forma recta, ¿sí? Eso ya, claro, pero como fue en un acto de servicio, tengo entendido que lo va a juzgar la justicia penal militar. Pero, Patricio, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que básicamente, digamos, es ¿cómo podría decirlo? Es aislado a los fueros. Ahí también se tienen cierta serie de beneficios para las personas que lleguen y hayan cometido delitos de lesa humanidad. En el caso, pues, digamos, la guerrilla. Y nos hemos dado cuenta que este mismo proceso lo han utilizado tanto políticos como paramilitares y como personas de la delincuencia común, como los narcotraficantes. Entonces, en este sentido, digamos, los fueros que otorga esta Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cómo deben ser manejados? Mira, yo te digo, yo no quisiera estar en los zapatos de los magistrados cuando tienen que resolver algunas de esas peticiones, porque obviamente en los ejemplos que tú mismo has dado, hay algunos que resulta ridículo que quieran acogerse al tratamiento especial de la JEP, ¿sí? La JEP se creó con base en los acuerdos de La Habana, ¿sí? ¿Para qué? Actos vinculados al conflicto armado, ¿sí? Vinculados al conflicto armado. Pero ¿cómo hacer algo vinculado al conflicto armado? Eso que ha sido vergüenza nacional y que está siendo discutido y analizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como solo falsos positivos, eso no. Hay unos tratados, unos convenios, quien sabe mucho de ese tema es el decano emérito, el doctor Cronfli, sobre la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, por decirlo así, quizá voy a utilizar una palabra impropia, reglamenta cómo debe ser una guerra. Es que esos son los convenios de Ginebra, ¿sí? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo no se deben exceder los bandos en combate? Y estoy seguro
que esos bandos en combate no está permitido los falsos positivos, la tortura, la desaparición forzada. Pero Claro. sí, en los ejemplos que tú acabas de dar, Otra yo cosa- pienso que hay varios que no debieran estar ahí. Otra cosa importante, doctor, es que como, digamos, en Colombia, básicamente las personas o las personas que han delinquido utilizan este tipo de jurisdicciones especiales, como el caso de este señor Arias, que no tiene absolutamente nada que ver con esa humanidad o con el conflicto, y quiere utilizar la jurisdicción especial para la paz para que le otorguen la libertad. ¿Esos son micos que tiene la ley? Es decir, debe tenerlo, yo no la conozco en detalle, ¿sí? Pero debe tenerlo y seguramente estos personajes se quieren aprovechar el propio general Montoya. ¿Cómo pretende él que sus propios, en ese momento, sus subalternos, están diciendo que sí cometió irregularidades, violación de derechos humanos y otras, porque hay un coronel que lo está diciendo públicamente? Caramba, ¿cómo él quiere acogerse a esa ley? Lo que tú decías, los narcotraficantes, que no solo hicieron tráfico de drogas, sino que homicidio y violación y todas esas cosas. Entonces pienso que el colador, el sedazo que van a utilizar los magistrados de la JEP va a tener que ser muy estricto, o si no, esa jurisdicción especial va a perder su verdadero sentido, ¿no? Va a perder su verdadero sentido. Pero ahí tenemos, fíjate, también pudiéramos decir que ahí hay una especie de justicia especial a la cual no se van a poder someter todos, sino los que cumplan los requisitos que la propia ley estableció al momento de ser creada. ¿Queda Ok, claro? gracias. No, como no, yo quiero, esto tenemos que enriquecerlo con sus preguntas porque fíjate que por la emergencia esta, todos estos programas los estamos comprimiendo porque yo no sé qué irá a resolver el Ministerio de Educación si, ¿cómo se llama esto? Adelanta la terminación de los semestres o qué pasa. En los colegios ustedes ya vieron, adelantaron vacaciones, adelantaron. Entonces, por eso es que nos estamos un poquito preparando porque si algo así sucede, a lo menos hayamos agotado en lo posible el desarrollo del programa. Yo creo que lo agotamos con esas preguntas de ustedes, porque muchas veces uno pasa por algo cuando está conversando algunas cosas. Por eso, ojalá y bienvenidos sean las preguntas de ustedes, ¿no? A ver, Dos cositas. Volviendo al tema que planteaba Guillermo, uno podría pensar que la JEP constituye un tribunal de aforamiento, es decir, donde se hace un reconocimiento para aforar a algunas personas dentro de las cuales lo que se les va a brindar unos beneficios legales para poder hacer una restitución de la verdad, digámoslo en esos términos. Claro, a cambio de, le van a rebajar la pena de. a cambio de, sí. Y digamos que quedan ahí como, o sea, el foro estrictamente, en el uso estricto no quiere decir que uno nace con ese foro o en el momento en que se vincula a una institución que ha afiliado a ese foro, como es el caso de los presidentes. Pero en este caso es una medida en la cual unos particulares o unas personas que han estado vinculados al conflicto armado, depende de la interpretación que le den, que eso digamos es la discusión grande, la interpretación que le den sus abogados, buscan de una u otra forma acomodar ciertos delitos para buscar reducción, beneficiando, digamos, a la sociedad a través de la verdad. Claro, mira, quizá ese principio que tú estás señalando que es básico en esta justicia especial está en las nuevas normas del derecho penal, ¿cómo se llama? El sistema penal acusatorio que se empezó a aplicar aquí en Colombia hace poco más de 5 años. Tal vez ustedes en las noticias muchas veces escuchan esta frase que dice, aceptó cargos o no aceptó cargos, ¿sí? ¿Qué es eso de aceptar cargos? Al señor lo cogieron robando el celular en el Transmilenio, lo coge la policía y llega al juzgado para legalizar captura, dice, acepto cargo. ¿Qué dice la norma penal? Que se le rebaja la pena en un 50%. Eso dice el Código Penal. Y sea en el delito de homicidio, de secuestro, lo que sea. Si el sindicado acepta el delito, se le rebaja la condena porque de una vez ahí se dicta sentencia. Yo entiendo que un poquito eso es el espíritu de la JEP, que venga para acá, usted sí estuvo metido en el conflicto armado, cuénteme la verdad, y si me cuenta la verdad, entonces yo le voy a rebajar la pena a la cual sería sancionado de acuerdo al Código Penal. Esa sí es la filosofía de la Justicia Especial para la Paz. Es decir, bienvenidos, vengan todos, pero cuenten la verdad. Y bienvenidos en la medida que sean personas que estuvieron vinculadas con el conflicto armado, porque hay algunos que se beneficiaron del conflicto armado, pero no creo que esas personas tengan derecho a estar en la JEP, ¿no? Yo creo que sería un bonito debate una vez que volvamos a la normalidad, porque vemos que es un tema que yo diría que se está produciendo quincenalmente, por dar fechas.
Ahora fue el escándalo de General Montoya, mañana irá a ser de algún narcotraficante, o el que tú citabas ahora, el exministro Arias, Sí, es una buena, digamos, buen estudio que pudiéramos hacer a nivel de la facultad de ver cuál es nuestro criterio frente a este compromiso muy grande que tienen los magistrados de la JEP. Perdón, doctor. Entonces, ¿sí? Doctor, perdón, nos queda menos de un minuto, entonces le haría la siguiente invitación para que cerremos aquí y ya vuelvo a abrir la siguiente sesión, si le parece. Listo, yo sigo. Gracias, Pedro. Entonces terminamos aquí la sesión y ya les envío nuevamente el vínculo.